y vamos a dialogar con Roberta Escavo, quien es concejal de Juntos por el Cambio en Viedma. Primero saludarte, Roberta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Bien, en el día de ayer sesionó el Consejo Deliberante de Viedma, en donde se aprobaron distintos proyectos que se venían trabajando en estos últimos días. Sí, así es, trabajamos varios proyectos que estaban en carpeta y bueno, algunos otros quedaron también para el año que viene, porque la verdad es que sí, la situación de la pandemia a veces complicó un poquito el funcionamiento durante el año, sobre todo en las reuniones de comisión, ¿no? Donde hay que convocar a mucha gente de afuera y demás, y bueno, eso por ahí dificultó un poco la tarea, pero en general pudimos dar tratamiento a varios proyectos, sí, por suerte, sí. Uno de los proyectos en donde, por supuesto, participaste desde el primer momento, tiene que ver con un proyecto que era para ingresar, para que los menores, digamos 16, 17 años, puedan ingresar a distintos espacios durante la noche, boliches, sean en distintos lugares. Un proyecto que empezaste vos, por supuesto, y que te has encontrado, ¿no? Ahora seguramente nos vas a comentar, desde el primer momento hasta que se aprobó, con distintas circunstancias, ¿no? Un proyecto que se aprobó, vos comentaron ahora un poco, ¿cómo fue desde el inicio hasta el final? Mira, es un proyecto que nosotros teníamos en la campaña electoral, en realidad, así que fue un proyecto que presentamos casi al inicio de la gestión, tenía ya más de 20 meses de presentado, y la verdad es que lo habíamos dejado un poco en comisión durmiendo por esto que te decía, ¿no? Que no podíamos reunirnos con las personas y que por ahí nos gustaba escuchar a todas las voces y ver qué pensaban, y además porque los boliches y los salones de baile estaban cerrados. Pero bueno, ahora como últimamente la pandemia aflojó un poquito y vimos que los chicos volvieron a salir, nos pareció importante retomar el proyecto y darle un impulso final para poder hacerlo ordenanza, ¿no? Así que estuvimos trabajando bastante durante los últimos meses y sobre todo durante las últimas 2 semanas, se veía que fue bastante intenso, porque el proyecto tuvo entre primera y segunda vuelta, lo que hicimos fue convocar a varias partes para que participen y se sumen. Incluso el proyecto, si bien fue aprobado, eso no quiere decir que el proyecto esté cerrado para siempre. Voy a ser la primera en plantear modificaciones si es necesario y si creemos que hay alguna cuestión que no funciona del proyecto, pero sí, por suerte pudimos estos últimos días reunirnos con los colegios de abogados, con gente del Ministerio de Salud, con los propietarios de los locales, con el personal de seguridad, con jueces, con padres, con chicos de centros de estudiantes. Bueno, la verdad es que fue muy interesante y pudimos incluso hasta hacer correcciones en el proyecto original que teníamos. Y además la importancia, ¿no? de tener en cuenta a toda la sociedad en general, como bien nombrás, familia, comerciantes. Por supuesto que todos estaban atentos a lo que iba a pasar, y eso fue un proyecto, ¿no? que se trabajó en conjunto, escuchando las opiniones de todos. Sí, así es, Lucas. En realidad, a ver, si te vuelvo a repetir, si es necesario hacer modificaciones, nosotros estamos más que dispuestos a hacerlas, pero lo que nos pareciera que no podíamos seguir mirando para otro lado, digamos, con una cuestión que ocurre, ¿no? Porque esto de que los chicos tienen 16 y no pueden salir porque hay una ordenanza que se los prohíbe, no se respeta, digamos, ¿no? Entonces lo que ocurre es que los chicos salen igual, lo hacen en lugares clandestinos, con ningún tipo de habilitación ni comercial, ni seguridad, ni sanitaria, y mucho menos de venta de bebidas alcohólicas. Entonces nos parecía que no estaba bueno seguir mirando para otro lado y era importante hacernos cargos como adultos de esta situación y sobre todo como funcionarios, ¿no? Y tratar de dar una respuesta que, te vuelvo a repetir, tal vez no sea la mejor, pero bueno, es una respuesta, es una alternativa y veremos si es necesario corregir y modificarlo, lo haremos. Pero en principio esta ordenanza ya fue aprobada en el día de ayer por mayoría en el Consejo Deliberante, así que la verdad es que me pone muy feliz la situación. Y justo te iba a preguntar, que bien se aprobó por mayoría, pero se abstuvieron 3 concejales, que fue De Vicenzi, Magnanelli y Bichara. ¿Qué análisis se hace con respecto a eso? Mira, la verdad es que
no sé qué análisis hacer porque, a ver, ayer por ahí en la sesión en un momento hablé de pandemia mental, sí. Porque la verdad es que siento que no encuentro demasiados argumentos, no encuentro razones, porque incluso algunas de las cuestiones que se aludían ayer y se argumentaban como razones en el recinto son las mismas cosas que corregimos entre primera y segunda vuelta y las agregamos a la ordenanza. Entonces me da para pensar hasta que ni siquiera leyeron la ordenanza modificada, la ordenanza final, que no es que no es un libro tampoco, son 6-7 hojas. Entonces, la verdad es que no lo entiendo. Algunos de esos concejales que ayer se abstuvieron ni siquiera participaron de todas estas reuniones que te estoy comentando. Sí. Algunos dicen desconocer otras que sí se hicieron. Entonces, bueno, nada, la verdad es que lamento profundamente esta cuestión. Celebro realmente que la gran mayoría de los concejales haya participado y haya acompañado incluso el proyecto, no siendo autor, porque solamente fueron estos 3 concejales que ni siquiera votaron por la negativa, decidieron ir por el medio de la calle porque se abstuvieron. Así que bueno, nada, la verdad es que me parece bastante confusa la situación, no la entiendo demasiado, Lucas, así que nada, quisiera no opinar al respecto. Espero que con el tiempo podamos corregir estas cuestiones, ¿no? Porque me parece que más allá de este proyecto en particular, el tema del Consejo Deliberante, la idea es dejar las banderas políticas partidarias en la vereda, por lo menos esa es mi postura, y priorizar las cuestiones que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos y priorizar qué cosas preocupan y desvelan a nuestros vecinos, y de eso debemos ocuparnos. Más allá de la cuestión política partidaria, te vuelvo a repetir, y estas actitudes de algunos concejales de atropellar, de ir a los empujones, que la verdad es que así yo estoy convencida que no se construye, ¿no? No solo en el Consejo Deliberante, en la vida misma, ¿no? No, el tema no pasa por ahí, no pasa por empujar, por pelotear, me parece que es importante que nos escuchemos y que entre todos lleguemos a la mejor propuesta posible, que te vuelvo a repetir, sí. Seguramente no sea la única y es perfectible, pero bueno, es la a la que pudimos llegar escuchando a todos los vecinos. Además, otros proyectos también que se trataron fue la tarifaria del periodo fiscal 2022, la creación de una nueva tasa GIRSO y la autorización para tramitar un préstamo en entidades bancarias. También, ¿no? Fueron proyectos que tuvieron un buen debate. Sí, generaron bastante debate, como decís vos, porque, bueno, respecto a la tarifaria, nosotros lo que pensamos, la gran mayoría de los concejales de la oposición, no todos, pero la mayoría, lo que pensamos es que la tasa está por encima de lo que debería estar respecto a lo que los vecinos pueden afrontar, ¿no? Porque la verdad es que la situación es absolutamente compleja, muy pero muy difícil. Entonces, en algunos puntos de la tasa supera el 50%, 55%. Nos parecía que era mucho y que era importante fijar un tope respecto a estos incrementos, ¿no? Por eso es que hicimos a último momento incluso una propuesta al oficialismo que el oficialismo no acompañó, obviamente, y una de las concejales que no es del bloque de Juntos Somos Río Negro tampoco acompañó. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de eso, ¿no? De que el ajuste no debe ir siempre al vecino y a aquel que está cumpliendo con sus impuestos, ¿no? Nos parecía que era demasiado la tasa que estaban proponiendo, por eso es que propusimos algo diferente. Y respecto al préstamo que me preguntás, también hicimos algunas modificaciones entre primera y segunda, incluso antes de que ingrese el proyecto colaboramos en la redacción, porque lo que estábamos proponiendo y que logramos que salga es que se conforme una comisión, que lo que va a hacer esa comisión es ser una comisión vedora respecto a las diferentes propuestas que el Ejecutivo Municipal reciba de este préstamo, ¿no? Fundamentalmente basándonos en cuánto está dispuesto a otorgar cada una de las entidades crediticias a la Municipalidad de Viedma y teniendo en cuenta siempre, por supuesto, la tasa que pretenda cobrar de interés a la comuna local, ¿no? Porque esa tasa es la que repercute en todos los vecinos. ¿Cómo sigue la agenda de aquí en adelante, Roberta? Mirá, tenemos varios temas que han quedado en carpeta y que pretendemos trabajar lo antes posible.
pero a veces, viste, la vorágine del día a día te va llevando, Sí. Porque incluso, bueno, hay un proyecto que tratamos ayer que teníamos en carpeta desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con equiparar impuestos entre el Parque Industrial de Viedma y el de Carmen de Patagones, que es un reclamo que teníamos hace bastante y que realmente, nada, estábamos como en deuda con el Parque Industrial de acá local. Allá ustedes tienen algunos beneficios que Viedma no tiene, y eso hace que muchas empresas chiquitas, muchas pymes decidan irse, y entonces el Parque Industrial, si bien la provincia de Río Negro tiene 13 parques industriales, el de Viedma en particular tiene esta cuestión de que somos una comarca, ¿no? Y en esto de que somos una comarca, a veces las diferencias para algunas de las ciudades es desfavorable. Así que ese es uno de los proyectos que ayer logramos también que se apruebe, pero la verdad es que tenemos que darle impulso, tenemos que trabajarlo para que esto sea así. Después hay varios proyectos que han quedado, como te decía, sí. Como hay uno, por ejemplo, de los fogones en la costanera, hay uno que está relacionado con la cuestión de la reutilización de pilas, hay otro que tiene que ver con el turismo rural, ¿qué más? A ver, hay uno de ordenamiento costero, bueno, tema perros es un temón que va a merecer mucho trabajo, seguramente esperemos que el año que viene la pandemia lo permita. Y bueno, hay varios más que seguramente me estoy olvidando, pero esos son algunos de los que nos han quedado en carpeta. Gracias, Roberto. El tema de la reutilización también de los efluentes es un tema que veníamos trabajando con el Departamento Provincial de Agua. Gracias, Roberto, por estar aquí en El Politólogo y El Político. Gracias a vos, Lucas, por el espacio de hoy y de todo el año. Muchísimas gracias, de verdad, un beso enorme y a disposición, y buen año. Igualmente, Roberta Escabo, quien es concejal de Juntos por el Cambio, estuvo en FM La Costa.